¿Por qué entra en condición de deportada? Vea, sencillamente porque somos colombianos y resulta que Maduro no quiere a ningún colombiano allá porque según él ese país está destrozado por nosotros los colombianos. Realmente, ¿sabe quién es el que trabaja en Venezuela? Los colombianos, porque el venezolano, para decir la verdad, el venezolano no es trabajador, el venezolano es perezoso. Esa frontera ahorita parece un pueblo fantasma, porque nosotros los colombianos somos los que movemos allá esa frontera. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se dio el desalojo donde usted vivía? ¿Sabía hace cuántos años estaba ahí? ¿Qué pasó con las pertenencias, con la casa, con lo que usted tenía? Hace 3 años llegué a vivir ahí. Esta mañana a las 5 de la mañana golpearon. El que no esté en la casa, tumban la puerta, sacan las cosas, se llevan lo de valor, porque no son bobos. Se llevan las motos, los televisores, mi computador se lo llevaron, todo lo de valor se lo llevan. Y lo que ya ven que no les sirve o que es muy pesado, lo botan a la calle y con una máquina están tumbando las casas. No le importa si es un rancho, si es una casa de material, hasta la iglesia la tumbaron, la iglesia de unos pastores ahí de una religión la tumbaron también. A las 5 de la mañana llegaron, golpearon, yo estaba con mi prima y mi hija, estábamos las 3 solitas, yo abrí y me dijo, saquen la cédula, por favor, son colombianas. Yo le dije que sí, dijo, tienen que acompañarnos. ¿Para dónde? No, hacerle una reseña, no sé qué, y ya pueden volver. Yo le dije, seguro que podemos volver. Lo miré a los ojos porque yo pienso que un hombre todavía tiene que tener palabra, y más un hombre que ha aportado una cosa de esas, tiene que tener palabra. Me dijo, tranquila, es una lista que vamos a hacer y pueden regresar. Salimos, cerré mi casa y me fui. Como a las 2 horas llegó mi vecina y me dijo, Jessica, su casa la tumbaron. Todas las cosas se las tiraron a la calle, se llevaron lo que había de más valor y lo demás lo botaron a la calle. Su casa ya no existe. ¿Por qué hacen eso? Vea, si a mí me dicen, le doy 2 días para que se ocupe acá su casa, déjela botada, pues yo la dejo botada y me voy con mis cosas porque yo aquí llegué con mis cosas. Yo no soy ninguna delincuente ni nada. Yo tenía, de mis ahorros, tenía 28.000 bolívares. ¿Usted sabe cuántos son 28.000 bolívares? No alcanzan a hacer 150.000 pesos, no alcanzan a hacer 28.000 que me costó mucho trabajo ahorrarlos y porque me los encontraron allá en mi casa, ahora me están buscando. Yo me salí a escondidas. Yo no me salí legalmente deportada, yo me salí escondida porque me quieren meter presa por tener 28.000 bolívares en mi casa. ¿Usted cree que yo soy una delincuente por tener 150.000 pesos de mi trabajo? ¿Qué va a hacer ahora? No sé qué voy a hacer, todo lo tenía ya. De acá tengo a mi hija nada más, no sé qué voy a hacer. ¿Piensa regresar a Venezuela? No, ¿cómo se le ocurre? Vea todo lo que me tocó luchar para poderme salir con mi hija, ya quedó todo. A la final, lo material, yo sé que eso se recupera, pero ¿sabe qué me duele? La humillación tan grande, la inhumanidad con la que lo tratan a uno. Esa gente que está ahí es inhumana, es asesina. Ellos pasan por mi barrio persiguiendo a los maleteros que cargan mercancía, dándole bala al que sea. No le importa que haya un niño, que haya un anciano sentado, caminando por la calle, a ellos no les importa eso. Solamente coger al maletero que lleva algo de mercancía. ¿Y sabe qué hacen cuando lo cogen? Le dicen, deme 30.000 bolívares, deme 40.000 bolívares, y le quitan la mercancía y lo deja ir. O le quita la moto, o sí, por plata lo dejan ir. ¿Usted le parece eso correcto? Esos son unos desgraciados corruptos, todo lo que le quitan a la gente aquí en el puente. Usted saca una harina pan y se la quitan y la acumulan, y a lo que ya tienen bastante la pasan ellos mismos para la parada. Porque cualquiera que me escuche de allá de la parada sabe que ellos mismos son los que están vendiendo gasolina, los que están pasando cavas. ¿Usted cree que por ahí, por el río, pasa una cava de arroz? No, eso pasa por acá, con la plata que le dan a ellos. Vaya, mire cómo vive un guardia, a costillas de nosotros, estafándonos, desgraciados. Mucha suerte. Gracias. Adiós, ¿cómo te llamas? Charik. Mucha suerte en Colombia, que les vaya bien. Gracias. Que usted nos comente ¿cómo fue tratada en Venezuela en estas últimas horas? Nos tuvieron 3 días secuestrados en la invasión, nos tomaron un puente, nos tenían sin comida, nos apuntaban con el arma, nos quitaron los niños. ¿Qué más no hicieron? Hasta anoche me trajeron a las 9 de la noche, nos deportaron por acá, por el puente. ¿Cuánto tiempo usted viviendo en Venezuela? Yo tengo 27 años viviendo en Venezuela. ¿Usted se imaginó en algún momento que iba a pasar esto en Venezuela? Nunca me imaginé que nos fueran a tratar como perros, porque así es lo que nos trataron. Usted me dice que se vino solo con lo que tenía. Con la ropa que tenía nada más, porque ya me quedó todo, que dejé todo allá, todo. Dejé todo allá. Necesito que el presidente Juan Manuel Santos hable con Maduro, porque nosotros no somos perros, somos seres humanos y tenemos hijos venezolanos. Nosotros tenemos hijos venezolanos. Venga, señora, yo la siento que ustedes se ponen a llorar por la situación. Un niño especial. Cuénteme una cosa. Mire, yo ya pasé, pero qué tristeza.
muchos paisanos les tomaron los ranchos, mujeres con niños descalzos, no tienen nada que comer. El consulado de aquí les está dando una tajadita de pan, agua. Esa pobre gente llora. Yo estoy allá sin poder pasar desde el jueves. Hemos prácticamente dado de comer a los que podíamos, ayudarnos los unos con los otros. La gente está durmiendo en los parques. La guardia no deja a nadie, ayude a nadie. ¿Usted con qué se vino, señora? ¿Cómo así? Con lo poco que tenía. Con lo poco que tenía, yo recogí mis 4 chicos y me vine. No puedo más. No hay comida. Y la comida que la tienen escondida. ¿Quién? Pregúntate. Y luego dicen, ¿el trato para los colombianos es solo para los colombianos o es para todo el mundo? Pésimo. Y qué tristeza decirlo, porque aquí vienen los venezolanos y les abrimos las puertas con todo el corazón. Y debido a este problema en San Antonio, pasábamos y nos trataban mal. Colombianos, HPs, mal, no sé cuánto. Bueno, en fin, muchas palabras feas. Hay gente muy triste. Bienvenida a su país, señora. Estoy feliz, lloro de alegría que viva mi país. Santos, no nos abandone, por favor. Ayúdanos. Es el drama. Plata, no hay real en los bancos, no hay real en los bancos. Que nos desplazaron, nos sacaron la guardia, que se tienen que ir, todo colombiano se va de acá. ¿Y desde qué horas están haciendo esto? Esto lo estamos haciendo toda la noche. A mí me sacaron ayer, a mí sí me sacaron, mire, mi niño está ahorita, me lo trae. Entonces tenemos una situación grave, solamente lo que estamos acá sabemos. Nosotros los colombianos no podemos hacer nada. Está expulsando a los colombianos, sea como sea, las patadas, a tiros. A las 5:30 de la mañana, pero fuimos lo que sacamos. ¿Cuánto le tocó recorrer? ¿Cuánto lleva con la... No, de aquí más o menos, de aquí para allá, hay 4 kilómetros. ¿Y qué más va a sacar? Pues, va. No, ya lo que fuimos porque se metió el ejército, están pidiendo papeles, a mí me reportaron desde el sábado y ya no se puede más. Ya no más porque nos arriesgamos de que nos lleven presos, todo allá botado casa y todo. Mañanearme y arrancar, cruzar el río y traer y poniéndole cuidado a la guardia ya que no nos pillaran por ahí en el camino. Nosotros desde el jueves en la noche empezamos a escaparnos prácticamente porque yo tengo un hijo venezolano y Bienestar Familiar de acá de Venezuela nos lo está quitando. Nos duele muchísimo lo que está sucediendo. Precisamente estas pobres personas que están atravesando el río tienen que atravesar trochas con sus enseres, pero el problema es bien grande. Y los animales se salvaron del atropello. La frontera está completamente cerrada, la Guardia Venezolana no está dejando que ni los propios venezolanos lleguen hacia su país. Estos jóvenes que están acá, estos niños, viven allá, vinieron a estudiar en la mañana de hoy, sus familias están allá y en este momento no pueden pasar, se encuentran aquí prácticamente solos, pero voy a dialogar con las personas que están precisamente aquí intentando pasar, intentando buscar una solución a cada uno de sus problemas. Señora, muy buenas tardes, en vivo para Noticias Caracol, ¿cuál es su historia? Yo vine a Medellín, mi esposo es perseguido político, tengo ya días aquí para poder pasar a Venezuela, que no entiendo por qué el gobierno venezolano no nos permite pasar siendo venezolanos. No es solo la crueldad del sol y de la necesidad, sino como seres humanos. Yo le pido al presidente Maduro humanamente, por mi hija, que nos dejes pasar, por miles de venezolanos que están aquí, que necesitamos estar con nuestra familia, o sea, no somos delincuentes, después nos van a decir que estábamos aquí conspirando contra el gobierno, o sea, simplemente somos venezolanos con ganas de irnos a nuestras casas a buscar mi hija. Eso es lo que yo pido humanamente, aquí ya no vale la diplomacia. Ella está sola allá, su hija, ¿cuántos años tiene? Tiene 4 años. Esta imagen describe la cruda y triste realidad en la frontera. A un lado quedó la mamá, al otro, su hijo de escasos 2 años y su esposo. A pesar de vivir en países hermanos, Marta solo puede acariciar la mano de su hijo con un alambre de púas de por medio. Triste porque separa a sus hermanitos, sus hijos, todo dividido.
El sentimiento es indescriptible. Dice que separarse de su hijo fue como haberle arrancado un pedazo a su vida. Tengo 3 hijos acá y acabo de entregarle uno al papá para que se lo lleve porque no lo puedo cuidar. Porque estoy en un hogar de paso y me voy a poner a trabajar y no tengo quien me lo cuide. Marta dejó todo en Venezuela. Varios de sus tesoros más preciados también, su esposo e hijo. No tengo a nadie, yo no tengo ni un familiar acá en Cúcuta. Mientras se soluciona la crisis en la frontera, Marta solo podrá recordar a su hijo. Las autoridades del vecino país, por el momento, no dejarán volver a la frontera a su esposo con su bebé. La mujer de 75 años que presentaba problemas de salud fue encontrada por los policías que prestan guardia en la frontera con Venezuela. La anciana tuvo que ser montada en una mecedora y trasladada hasta un puesto de atención médica. Venía agotada totalmente por la larga jornada de traslado y demás. Jorge Anguita dijo que él y su mamá ya llevaban 3 días pasando por el río a territorio venezolano a rescatar sus enseres. ¿Cuántos viajes más o menos habían hecho ustedes entre usted y su mamá con este sol para traer las cosas? Con ella como 3 viajecitos con ella. Las escenas de estos días le han causado tristeza, rabia e indignación. Ayudar a trasladar un cadáver de un colombiano de 44 años que le dio apendicitis, pero por ser colombiano no recibió la atención necesaria, lamentablemente murió por una desidia del gobierno venezolano. Voy rumbo a la frontera colombo-venezolana, justo donde está el problema. Es la segunda vez en este año que voy. ¿De qué se trata este éxodo? Bueno, definitivamente las personas tienen miedo de permanecer allá, tienen miedo por lo que pueda pasar, tienen miedo de ser deportadas y nunca poder volver a entrar al vecino país, tienen miedo de lo que ellos han mencionado, el maltrato, y por eso es que tantas personas están pasando por estas trochas. Y un boinarroja me trató mal, me dijo que si yo era estúpido, que si yo era... que le hablaban a uno por las buenas. Y que uno no hacía caso. Yo le dije, no, yo vengo a pedirle permiso, usted no tiene por qué gritarme, yo tampoco lo estoy tratando mal. Yo, no, pero es que con ustedes se toca así. Duro, ¿no? Bravo, una cosa demasiado. ¿Cierto? A veces uno se pone a pensar y parece que tiene un sueño, uno vivía ya bien, y todo bien, cuando de un momento a otro ya se acabó la felicidad y Porque usted sabe que salir de su casa, dejar sus cosas en las que usted ha trabajado años, y llegar aquí con una mano adelante y una mano atrás, dejar todo lo que usted, sus esfuerzos. Yo estaba pagando un lote, todos tenían alguna su casa ya hecha, y que les roben, que les saquen, que les dejen sin nada, y venirse acá y así. Y revisaban así como estilo allanamiento, revisaban, dentaban y sacaban colchones, cajones, todo lo tiraban, como si uno fuera, mejor dicho, un indigente. Lárguese de acá, váyase, que ustedes, y dijeron, se tienen que ir de acá porque ustedes los colombianos son unas ratas, son una porquería. No es un éxodo voluntario cuando un ejército de un país saca a la fuerza de sus casas a unas personas por tan solo tener una nacionalidad específica. 20 plagas que nos vienen de Colombia. Yo no salí voluntariamente por el hecho de un papel. Esperen, por el hecho de un papel que diga que a mí me deportaron. Yo sí viví allá. No me dejé deportar porque no soy una rata para salir de allá deportada. Cierro los ojos y no lo puedo creer. 4 meses atrás, la imagen era en unas recas insulsas de una frontera cerrada por razones comerciales. Ahora, unos alambres de púas atraviesan el puente limítrofe. El límite está marcado por unas espinas metálicas. No es un elemento simplemente hostil, es la imagen del odio. ¡Por fin libres! ¡Vamos a Colombia, es diferente! Uno aquí se siente como Corea del Norte, Corea del Sur, una cosa así. Impresionante. Impresionante. Mire cómo nos tocó sacar a la zona. Este es escaparate. No, ese no es peinadora. Y la otra es una peinadora. Así.
Porque una reunión, yo estuve en 3 reuniones de esas. Por estas trochas no hay iluminación, por lo tanto, la claridad del día se pierde en la noche y cuesta unos segundos acostumbrarse a la oscuridad. Poco a poco voy reconociendo a las personas que en el día se trajeron uno a uno los artículos de su vivienda. Aquí fue cuando entendí que cargar tercamente con las pertenencias es una cuestión de dignidad. Esta es la postal de un campo de refugiados. Está uno aburrido de esto, palabra. A veces me puedo quejar todo, pero me pongo a pensar, a uno todo le hace falta. Todo le hace falta, todo le ha costado sacrificio. El vecino dijo, no, voy a dejar aquel bicho. Y dije, vecino, no, que la nevera le iba a dejar botar. Y dije, no, vecino. Yo dejé la nevera pura viejita si la dejé botar, porque ya nomás, ya me pasé del enfriador. Pero ya nomás, es demasiado, la punta de los deditos ya no las aguanto, ya. Ya que me quedo, perdí mi casita, arranqué todo, la perdí. Ya que me quedo, ya me reseñaron, estoy reseñada. Para Juan Doca, ¿sí o no? Ya estando reseñada. Ya que me quedo. Ya no se consigue. No, y ya no se consigue comida, no hay bodega, las bodegas todas las saquearon, todos se robaron, el ejército, la guardia. No hay bodega, no se consiguen todo, no se consiguen las ollas, no hay nada. Y uno no puede ni salir para afuera a comprar porque no lo dejan, entonces ¿qué hace uno allá? Buenas noches. Pues este es el panorama en la noche, no hemos dormido nada. Yo hubiera querido quedarme en un albergue, pero los albergues están tan llenos de personas que si yo me quedo a dormir le quito la cama a otro y no quiero hacer eso. El presidente Nicolás Maduro bautizó los hechos como Operación Liberación del Pueblo, tras los hechos en los que 4 días atrás fueron atacados 3 guardias venezolanos. Datos que a estas alturas ya se saben, pero que aún no están investigados. Varios medios de comunicación involucraron en los hechos al Cartel de los Soles, en los que hacen parte las fuerzas de seguridad de Venezuela que trafican con cocaína. Ser colombianos es un pecado y una condena. Así lo dicen muchos de nuestros compatriotas que fueron deportados, despojados de sus pertenencias y separados de sus familiares. En esta segunda parte de su informe, Diana Salinas nos muestra cómo viven estos colombianos en los albergues improvisados. 200 horas de periodismo de inmersión con Diana Salinas. Hacer una fila como si fuéramos en el Tercer Reich y nos tratan de a patadas, haga, dígame, nunca insistió, hágame el favor, por favor, disculpe, siempre ¡pum! A la fuerza. Eso es lo que sabe hacerlo la policía venezolana, tratar a la gente a la fuerza. No tienen valores humanos, no tienen educación, no tienen nada. Adiós. Los periodistas colombianos no podemos cruzar el río hacia Venezuela y registrar la realidad, porque la Guardia venezolana no lo permite. A pesar de que la frontera está cerrada, hay permiso para sacar las pertenencias por cruces del río Táchira. Pero este paso del río estuvo cerrado por más de 24 horas. Y tan pronto se reabrió, tomé fuerzas y crucé. Sentía como mi cuerpo liberaba adrenalina y el policía que me dio la mano y me ayudó a pasar, me miró con cara de no lo hagas. La escena de las personas corriendo para alcanzar a pasar la mayor cantidad de artículos me ayudó a ser invisible entre los guardias venezolanos. En este momento todo nos va a tocar hacerlo con cámara escondida, no hay otra posibilidad. Soy consciente de los riesgos que corremos, pero la idea es poder acompañar a la gente a que saque sus cosas. Llevaba en una mano una bolsa con valiosos artículos de una de las personas a las que le hice el favor de cruzarlos. Lo primero que vi fue una población arrasada, como si se tratara de las escenas de una guerra. Todos los que veía estaban de un lado para otro cargando tejas, desatornillando, machacando, desarmando la casa para trasladarla por partes en tiempo récord.
Mientras, veía todas las casas marcadas con letras hechas a punta de aerosol. R para las revisadas, D para las que debían demoler. La D también aplica para los deportados. Y justo las que decidieron derrumbar eran las más humildes. Y se trata de una infortunada coincidencia. El punto rojo significaba que las casas, junto con sus familias, ya estaban censadas. Hay que explicar algo. Estoy sentada afuera porque la guardia ya se fue. A esta hora la retiran. O sea que ya no corro peligro porque toda la tarde estuve escondida en una de las casas que la gente muy querida, sin conocerme, me dio posada. Y ahí me fui a conseguir comida y me encontré con la solidaridad de un grupo de personas que está resistiendo hasta el último minuto para no abandonar sus casas. Esta casa, donde me estoy quedando, es la única que queda habitada en esta cuadra. Vamos comiendo todo el día. La Guardia Venezolana custodia este lugar desde las 5:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora en que reciben la orden de retirarse. Durante ese tiempo se dedican a patrullar y a demoler las casas por partes. La Junta de Acción Comunal indicó que después de las 10 de la noche no se responde por nada ni por nadie. Por lo que califica una actitud soberbia de las autoridades. Y a las 10 de la noche, el silencio y la soledad se apoderó de mi pequeña Barinas. Sobra decir que se trató de una larga noche llena de zozobra y de miedo. Son las 4:30 de la mañana. Me acabo de levantar. Creo que ya es hora de irse. No quiero esperar a que vuelva la fuerza pública venezolana. La verdad, me da miedo. Se calcula que quedó tan solo un tercio de la población. La ironía de este tsunami simbólico, que arrasó con todo lo construido durante una década, es que muchos habían sido desplazados del país por la guerrilla y los paramilitares. No, nos estamos devolviendo. ¿O escuchas el ruido? Nos estamos devolviendo. Al salir, nos perdimos y di con otra parte arrasada. El viento retumbaba en los esqueletos de las construcciones y solo los perros recorren los escombros. Sin oportunidades en Colombia, decidieron migrar y se ubicaron en territorio fronterizo, pero del lado venezolano. Allí comenzaron a construir lo que se llama o llamó Mi Pequeña Barinas. El colmo de la ironía es que el presidente venezolano los convirtió de la noche a la mañana en paramilitares, es decir, en los actores armados que años atrás los habían desplazado. Faltan 10 para las 6. Soy Diana Salinas y esto que viví es la prueba de una barbarie. Me duele la frontera en todo el cuerpo. Denuncia en Noticias RCN. Una de las preocupaciones o las denuncias de algunos colombianos que están aquí en el sector de la playa es que no han podido volver a recuperar sus enseres o incluso no han vuelto a saber de sus familias. Ellos dicen que la Guardia Venezolana se los impide y que en algunos momentos les permiten el paso, pero solo si pagan cierta suma de dinero. Momentos de tensión se registraron en las últimas horas en el río Táchira por parte de un grupo de jóvenes colombianos deportados que están asentados en el sector de la playa. Rechazaron el cobro de dinero que integrantes de la Guardia Venezolana al parecer hacen para permitir el paso al país vecino. La Guardia nos dijo que si queríamos pasar que pagaran los 500 bolívares y nos dejaban pasar. Pero la verdad es que nosotros no tenemos plata para pagarle y tampoco le vamos a pagar porque eso es injusto. Si las mujeres van solas, uno puede estar a que la usen de uno o a que lo manoseen o a lo que ellos quieran. Los manifestantes a manera de protesta agarraron un termo de los uniformados
prometían devolverlo a cambio de que les permitieran pasar. El termo pudo ser el florero de Llorente. Los colombianos tomaron el termo y querían intercambiar el termo por la guardia les autorizara el paso, pero pues obviamente la guardia tiene sus órdenes y no lo va a permitir. Lo que hicimos fue convencer a la comunidad para que nos devolvieran el termo. Finalmente el termo fue devuelto. Los colombianos están preocupados, pues aseguran que es injusto que les pidan dinero para volver por lo que les pertenece. Además dicen que aunque quisieran pagar, no tienen con qué. Desgarradores los testimonios de los colombianos que cruzan la frontera. Aseguran que la situación en Venezuela para los nacionales es humillante. Estamos muy mal, la gente está aguantando hambre, estamos a este sol que es inclemente. En territorio extranjero es poca la ayuda que reciben los colombianos, que esperan su momento para retornar a casa. Una arepa y un vaso de agua es el único alimento que comen en el día. Es horrible, es muy duro ver a los niños aguantando hambre, tirados en el piso, en un calor increíble. El paso por el puente Simón Bolívar solo se habilita en algunas ocasiones para personas enfermas y estudiantes. Sufro del azúcar y soy hipertensa y estoy muy mal. Un panorama diferente narran los cerca de 300 venezolanos que esperan del lado colombiano. Han tendido la mano, nos han ayudado con agua, con alimentos. Esta mañana un grupo de cucuteños madrugó para darles un paz de solidaridad y hermandad por parte de todos los colombianos. Grave denuncia hizo la Procuradora Delegada para la Infancia. Aseguró que la Guardia Nacional Bolivariana cometió abusos a mujeres deportadas desde Venezuela. Sí, ha habido manoseos, ha habido, incluso también he llamado la atención no solamente en relación con el tránsito a la frontera, de abusos, de manoseos. Aseguran que quienes se arriesgan a cruzar por las zonas desérticas o los ríos que dividen los dos países son perseguidos y maltratados. Sí nos han manifestado de abusos por parte de las fuerzas militares respecto de mujeres cuando transitan por la trocha. La delegada de la Procuraduría afirmó que es necesario crear una frontera humanitaria para el respeto y la dignidad de las mujeres y los niños deportados de Venezuela. La vida de Diomar Tarcisio Arenas comenzó en Colombia, pero terminó en Venezuela. Una apendicitis en atención médica se la arrebató en medio de una gran tensión entre los dos países. Donde pensó que iba a conseguir vida, consiguió muerte. Porque por una pequeña complicación como es una apendicitis que hoy en día no representa ninguna gravedad cuando es realmente bien atendida, pero él lamentablemente no fue atendido a tiempo y no fue atendido simplemente por el hecho de ser colombiano. Por eso, simplemente por el hecho de ser un colombiano no fue atendido. Su cuerpo ingresó en un ataúd en medio de un cortejo de extraños, pero que le brindaron el más grande amor de patria. Y fue así porque el cierre de la frontera no permitió que su esposa le diera el último adiós. La preocupación más grande era lo que pudiera pasar, que si lo deportaban, qué iba a ser de él o de su esposa, que es venezolana y que queda allá con un niño y en estado de embarazo. Los socorristas y la Defensoría del Pueblo lo acompañaron de regreso a territorio colombiano. De aquí la ruta siguió a su tierra natal, San Calixto, la misma población de donde los paramilitares lo desterraron hace 10 años, el mismo pueblo del que fue alcalde. 10 años, tenía 10 años, el alcalde de San Calixto se fue allá desplazado. En medio de una crisis humanitaria y en solo 36 horas, 2 féretros de colombianos cruzaron la frontera. Han denunciado que del otro lado algunos militares venezolanos habrían abusado sexualmente de varias mujeres, niños y de miembros de la comunidad del LGTBI. Logramos conseguir el testimonio de uno de los jóvenes que presuntamente fue víctima de estos actos. Este joven, que logró atravesar por su propia cuenta el río Táchira para ponerse a salvo en Colombia, denunció que varios militares venezolanos intentaron abusar de él y lo amenazaron. Me colocaron boca abajo, con la rodilla en la espalda y con el antebrazo en la nuca, y el soldado empezó a bajarme los pantalones y a manosearme, y le decía a los demás soldados que me manosearan. El joven aseguró que mujeres y niños colombianos también estarían siendo víctimas de los abusos e hizo un dramático relato de su caso. En ese momento yo pensé que mi vida llegaba ahí porque él tenía la intención de hacerlo.
Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, quien también llegó a la frontera, iniciará una investigación sobre los menores que habrían sido abusados. Lo importante es que cualquier denuncia que se nos haga, inmediatamente nosotros abriremos un proceso de restablecimiento de derecho. Entre tanto, el joven colombiano quien pidió la reserva de su identidad quiere que se haga justicia. La Fiscalía General de la Nación también está muy atenta a este tema. Hoy se refirió el director nacional de Fiscalías, Camilo Burbano, a este tema. Lo primero que hay que establecer es dónde sucedieron los hechos, se escucharán a las víctimas en los casos concretos y se establecerá si Colombia tiene competencia para hacerlo. De la invasión, porque allá nos sacaron dejando nuestras pertenencias hasta nuestros hijos, los he dejado allá. Y aquí estamos pues colaborando para ganarnos el plato de comida, porque igual estamos aquí sin nada. Como si nosotros fuéramos algunos delincuentes. Nosotros lo que hacíamos allá era trabajar, porque todos los días nos levantábamos, teníamos una bodeguita, nos quitaron todo lo que teníamos ahí y nos mandaron sin nada. Esto porque lo hemos podido rescatar por el río, por medio de la comunidad, los que nos están ayudando, pero mire, medianoche nosotros con todo tirado aquí. Pues nos sacaron expulsados de Venezuela y nos demolieron la casa, a mí me la demolieron y tengo cédula venezolana y nos demolieron la casa y me sacaron con mi esposa y mis 3 hijos. A otros hasta sus hijos fueron maltratados. Vino la guardia, el capitán Morros, el teniente Morros. Ya me habían dado el visto bueno que me podía quedar porque él es venezolano. Ya me habían dado el visto bueno que me podía quedar. Me habían puesto una R. Y de repente yo me fui tantico así, mi niño estaba adentro y mi niño ahí. Y vino el teniente Morros y me llevó al niño para adentro, me lo golpeó, me le dio cacha de revólver. Me lo pateó, me le dio puño. Me dijo que lo iba a hacer desaparecer. Porque era un paramilitar, es un niño. Que lo iba a hacer desaparecer. Este es el río Táchira que separa la frontera colombo-venezolana y por donde los colombianos están trasladando cada una de sus pertenencias. Pues como usted ya lo ve, esto para nosotros es un atropello, esto es una odisea. Mire todas las pertenencias, cada familia con sus pertenencias, así, eso nos parece un atropello de parte de la Guardia Venezolana. Para nosotros, del presidente venezolano, y gracias a todo eso que están haciendo, mire cómo nos toca a nosotros acá. Nosotros somos obreros, como cualquier persona, como ellos también, personas, seres humanos, y nos parece sinceramente un atropello.